Agosto, ¿lluvia? Se lo vamos a preguntar al ingeniero Eduardo Sierra. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, acá estamos mirando los mapas, un poco acatarrado por estos ascensos y descensos térmicos. Menos mal que no se dedica a cantar. ¿Cómo? Menos mal que no se dedica a cantar. No, es terrible. Yo soy muy sensible a este tipo de cambios del tiempo. Sabe que inclusive la meteorología debe a estas alergias la clasificación de nubes, porque la historia cuenta que el poeta alemán Schiller, que era muy sensible a los pasajes frontales, empezó, y él se daba cuenta por el tipo de nubes cuando se iba a acatarrar, ¿verdad? Fue el que empezó a clasificar las nubes y darle sus actuales nombres en latín. No exactamente lo que se usan ahora, pero fue el que empezó la clasificación de las nubes siguiendo la escuela botánica, ¿no? Los primeros que clasificaron cosas fueron los botánicos, ¿no? Los grandes botanistas. Y este hombre Schiller se lo aplicó a las nubes. Y aquí estamos. Y bueno, agosto sigue un poquito parecido a esto, ¿verdad? Con la posibilidad de oscilaciones térmicas muy fuertes, ¿no? Que se van a estar notando en los próximos días. Ya tenemos en marcha otros islas. Ahora estamos con la posibilidad bastante cálido, ¿verdad? Que posiblemente duren más o menos hasta el día miércoles, porque ahí ya el jueves es como que se nos empieza a descomponer un poquito el tiempo, con un poquito de, digamos, de lluvias, posiblemente lluvias bastante ligeras, pero que en definitiva va a haber un poquito de nubosidad, tal vez algún episodio de nieblas, como ha habido los días anteriores, pero en realidad sin lluvias demasiado significativas, ¿no? Durante esta primera parte, aunque se espera que a lo largo de agosto las precipitaciones se activen gradualmente y podríamos tener la posibilidad de alguna precipitación más generosa en la zona de Rufino, digamos en la segunda quincena de agosto posiblemente, ¿verdad? No es demasiado seguro, pero nos da como que podría haber alguna precipitación en el orden de 50, 75 milímetros, que es necesaria porque uno nota que los suelos de la zona están un poquito secos, ¿no? Yo he pasado por allí hace poco y realmente ya uno a partir de Venado Tuerto empieza a notar que... ¿Vino a visitar a su hija? Efectivamente, estuvimos en Venado este fin de semana y sabe que una medida es que a mí me gusta salir a caminar ahí por el jardín de la ruta 8, ¿verdad? Donde estoy a salvo de los camiones y realmente ahí siempre hay un poquito de rocío a la mañana, pero yo estuve caminando ayer a la mañana realmente y no se me mojaron las zapatillas, así que calcule cómo es esto, ¿no? Que el grado de sequedad ambiental no es, digamos, no es del todo, podríamos decir, anómalo esto, porque el invierno de la zona es más bien tirando a seco, pero esta temporada, mejor dicho, las últimas 2, 3 temporadas, esta característica climática, como le digo, no es anormal, pero está exacerbada, ¿no? Se nota más, podríamos decir, la situación esta de que la estación otoño-invernal se está volviendo más seca de lo que ya era, ¿verdad? Y esto es lo que estamos esperando para esta temporada, realmente una temporada en que las precipitaciones van a estar muy concentradas sobre la parte oriental del área agrícola, ¿verdad? Con valores muy intensos sobre lo que es todo el litoral fluvial, pero a medida que uno se aleja del litoral fluvial, las precipitaciones se ve que van disminuyendo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno se pone en Rosario, por ejemplo, ahí hay muy buena humedad, pero empieza a transitar la 33 y más o menos hasta
qué sé yo, Firmat estaríamos bien, ¿no? Y ya cuando llegamos a Venado falta un poquito de agua, y cuando ya llegamos al Rufino falta agua, y si seguimos y entramos, pasamos por Buenos Aires y vamos bordeando la Pampa, ahí ya uno nota más sequedad todavía, y esta lamentablemente es una característica climática que posiblemente se mantenga en los próximos años, porque la produce un fenómeno denominado oscilación multivariada del Atlántico, que lo que está produciendo es que justamente los fenómenos meteorológicos se concentren sobre el océano Atlántico, el litoral, los cursos de agua del litoral fluvial y el Río de la Plata, ¿no? Por eso aquí los porteños estamos constantemente sometidos a tormentas. Ingeniero, en algunos comentarios que he escuchado aquí en Rufino, se habla que los grandes momentos de la agricultura han pasado y que ahora hay que pensar en una nueva etapa que sería la producción mixta. Sí, efectivamente, fíjese que un poco yo iba llegando a eso, porque cuando yo era estudiante, la zona de Rufino era mixta. Los viajes de la Facultad de Agronomía con el ingeniero Molina, que era una de las grandes autoridades de aquella época en el tema de agricultura sustentable, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él nos daba un esquema para toda esta zona que está en el borde del área agrícola principal, que era mixto, con reservas de forraje, con una agricultura que venía después de varios años de rotación ganadera, en la que se bajaban costos, porque fíjese que lo que se lograba con eso era reponer la fertilidad con los animales y la pastura, ¿no? O sea que había menos dependencia de lo que puede ser el costo de los fertilizantes artificiales. Claro, por algo llegamos a ser capital nacional de la ganadería. Efectivamente, y bueno, ahí ustedes estaban en la zona, esa es una zona que con el clima actual bien manejada, lo que puede ser un inconveniente para la agricultura, que es este tiempo seco invernal, es una ventaja porque el animal tiene piso en el invierno que no está húmedo, que era lo que se buscaba para lo que llamamos el engorde, ¿no? La invernada. Entonces justamente era una de las mejores zonas de invernada. Luego, en la etapa más o menos 1975 a 2005, en que cambió el régimen y las lluvias entraron más hacia el interior del país, y además la ganadería entró en un conflicto permanente con los distintos gobiernos, ¿no? Porque, o sea, realmente cierto, sí. La ganadería ha venido, digamos yo, esto no es una opinión política, es un dato de la realidad. No, es que en este momento, ingeniero, si alguien quiere iniciarse nuevamente en la parte de ganadería, es muy difícil. Primero, porque las instalaciones que habían, muchos de ellos le han pasado el arado, han enterrado todo. Hoy ya no hay más corrales, les cuesta ¿cuánto? 3, 4 años iniciarse. Y aparte ver la otra situación, el tema que usted me estaba mencionando de los precios, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, es decir, la ganadería, pongamos esto, la ganadería tiene, yo voy a decir algo que la gente que me escucha primero me va a querer matar, pero después se lo quiero explicar. La ganadería tiene mejores precios que la agricultura en el mundo. Ahí viene el asunto. No en Argentina. Claro, no en Argentina. Y ese conflicto sabe que empezó cuando yo era estudiante. Porque ahí hubo un comienzo de desinteligencia entre el sector ganadero y los gobiernos, que lo notable es que los primeros signos de estos síntomas de esto se dieron con un gobierno militar, con el presidente de facto Onganía, ya en el 68, en el rural del 68, yo le registro como la primera vez que hubo una desinteligencia entre el poder ejecutivo, en este momento ejercido por un militar, el general Onganía, y el sector ganadero. Y justamente ese gobierno de Onganía fue el que puso el índice de precios al consumidor en que pesaba mucho el cuarto de la carne. Y a partir de ahí todos los gobiernos que vinieron trataron de
de tirar abajo el costo de la carne, porque tengan en cuenta que aún el doctor Reca, el doctor ingeniero Reca, mi profesor de Economía Agraria en la Facultad de Agronomía, ministro de Agricultura del doctor Alfonsín, una de las primeras cosas que hizo fue poner una veda al consumo de carne vacuna, ¿verdad? De manera que hay una cuestión que es interna de Argentina, desde hace unos 45 años más o menos, o sea, toda mi carrera de ingeniero agrónomo, que impide que se aprovechen los buenos precios, digamos, que hay en el exterior, porque nosotros justamente hablábamos que no nos habíamos podido comunicar durante el mes de julio, justamente porque mi señor y yo nos fuimos a hacer un paseíto por Europa, y sabe los precios que tiene la carne de vaca allá, ¿verdad? La carne vacuna le vale mucho más que la carne producida con soja. De manera que no es un problema porque la soja por ahí tiene un problema internacional de precios, la maneja Chicago, pero el precio ganadero nunca cayó en el mundo, al contrario, no ha hecho más que subir los últimos años, y sin embargo Argentina tiene un problema estructural interno que hace más o menos 45 años que los gobiernos tratan de bajar el precio de la carne. Fíjese que siguen todavía liquidándose tambos, ¿no? Y seguramente porque es yo no voy a entrar a explicar el mecanismo, nada más registro que como estudiante, justamente esa rural del 68, fuimos con un grupo de compañeros y ahí ya se percibió, no me acuerdo que era el presidente de la rural, pero le dijo al presidente Onganía, al general Onganía, el campo no está de fiesta. Y era por los precios ganaderos, ¿verdad? Claro. Que Onganía, para mantener su no me acuerdo quién era el ministro de Onganía en ese momento, que era un economista reconocido, tenía que tratar de bajar los precios para mantener la economía que les diera, digamos, no tener problemas así de abajo, ¿no? Se entendía que ese el precio, el mismo, yo creo que realmente el error, pero de todo lo que pienso 40 años, esto no, y ahora genera un problema, vamos a esto, ahora genera un problema de sustentabilidad, porque Rufino está volviendo así, su área está volviendo a ser la mejor área de invernada del mundo, ¿no? Y no puede aprovechar esta capacidad justamente porque se lo impiden los precios. Además, ingeniero, no sabe que notamos que hay un problema generacional. Nosotros, todos los productores que tenemos, es gente grande, gente que se ha venido, como se dice, al pueblo, y que ya no vuelve más al campo. Sus hijos lo han hecho estudiar, tienen otra profesión, a lo mejor médico, abogados, y ya no están relacionados al campo. Y el otro problema es la seguridad en el campo, porque ya en los campos no queda nadie, no quiere quedar gente porque tiene miedo a los robos, ingeniero. Sí, el campo argentino, yo una vez lo dije y se enojaron conmigo, en este momento es un desierto, no por el clima, ¿verdad? Lo es por porque desierto en la primera acepción es que no hay gente, ¿no? Después es que no hay gente porque el clima es seco. Pero fíjese, cuando algo está desierto, usted dice la casa está desierta, no es porque esté seca, porque no hay gente. Claro. Entonces estamos en que el campo en este momento está desierto, el esquema productivo es el de los contratistas, que ganadería no puede haber con contratistas, no se presta, habría que ver si se pudiera, pero en realidad no. Además los peones se fueron, lamentablemente los peones viven en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades en este momento porque se tuvieron que ir. Es cierto, nos ocurre, toda esa gente grande la tenemos en el pueblo sin trabajo, ingeniero. Sí, efectivamente, porque en realidad la ganadería, primero, pongamos, en una primera etapa la agricultura manual, digamos, daba más trabajo que la ganadería. Cuando la agricultura se mecanizó pasó a dar menos trabajo que la ganadería.
¿verdad? Que ahí es un primer, digamos, sexo hacia las grandes ciudades que se dio más o menos en los años 40, ¿no? Por eso, para tratar de evitarlo, el gobierno militar de la Revolución del 43 congeló los arrendamientos rurales, pero no dio ningún resultado. Y finalmente, cuando la agricultura mecanizada avanzó sobre la ganadería que quedaba, el éxodo rural hacia las grandes ciudades se magnificó, todavía continúa, ¿verdad? Porque cada vez que cierra un tambo o que un campo pasa de ser ganadero agrícola y despiden X peones, esta gente va a dar al cinturón de pobreza de alguna ciudad. Así que este proceso sigue, y realmente 40 y pico de años después de que empezaron a manifestarse estos problemas, no se encuentra una solución para que la agricultura, para que la ganadería vuelva a tener rentabilidad, lo cual es, digamos, de esto un analista político puede hacer un análisis, como yo soy un analista agronómico y especialista en cuestiones ambientales. Lo que preveo es que va a haber una crisis ambiental grande con erosión, voladuras de campos, etcétera, etcétera, porque en todo ese margen occidental del área agrícola no va a aguantar la agricultura en los próximos años. Digamos, de cada 3 años, no es que todos los años va a faltar agua, pero hay que prever que de cada 3 años, un año le va a faltar agua. Y ahí ese es un año que, si empieza la erosión, después es como que, digamos, no se para, ¿verdad? Continúa. Ingeniero, para quienes han sembrado trigo con mucho miedo, no son muchos, pero han sembrado algunos pensando en un buen precio con esta oferta del gobierno, ¿no? Sí, esperemos que se mantenga. Yo le digo en ese sentido que hay en otro aspecto en que Argentina está contrariando la tendencia mundial, porque fíjese que ya Chicago está respondiendo, el mercado de Chicago en baja, a la posibilidad de una cosecha buena en Norteamérica, ¿no? Y el año pasado es como que nos salvamos de eso por el hecho de que falló esa cosecha récord en Norteamérica de lejos, porque hubo una calor sobre todo y sequía muy grande en julio y agosto, y los norteamericanos perdieron más de 100 millones de toneladas de granos. Este año no hay una posibilidad de un impacto tan grande, por lo menos por ahora no se la ve, ¿no? Y con lo cual, ¿qué podría pasar? Que todos los analistas con los que yo coincido, por ejemplo, yo estuve en una charla de ACA en Monje el día viernes, y ahí vino una de las autoridades de ACA que hizo muy buen análisis y les contó a los productores que, bueno, la soja iba a pasar de 1.800 pesos más o menos a 1.500, el precio probable del año que viene con esta cosecha norteamericana. Con lo cual nosotros necesitaríamos pasar a la ganadería también, para no estar contribuyendo a la baja de precios, produciendo más soja, más maíz, más granos de lo que realmente está ahora demandando los mercados internacionales, porque lo que señala es que con Europa, con una cierta crisis, con China que está creciendo a menos velocidad que la que venía creciendo, ya no hay un viento de cola para la agricultura como lo hubo en los años 2000, ¿no? Y sí, entonces, en ese sentido, habría que aprovechar que todavía la ganadería se mantiene muy bien de precio, ¿no? Qué incertidumbre para el productor saber que la baja de la soja va a ser grande, ¿no? Sí, pero fíjese que esto, porque aquí parece que yo fuera un sabelotodo, lo único que hago es repetir las opiniones autorizadas de gente que viene a hablar de la parte económica, ¿verdad? No, en ese sentido coinciden todos los analistas, inclusive más que yo, porque yo pienso que en realidad Norteamérica tiene otro problema medio como el nuestro, y que no va a alcanzar los récords productivos que se está proponiendo el presidente Obama. Pero aunque Norteamérica no logre esas superproducciones que anuncia siempre el USDA, China no está creciendo a ritmo chino ya. Europa, justamente nosotros estuvimos en España y se ven
síntomas muy claros de recesión. En España los españoles no logran parar el asunto sacaron a Zapatero, pusieron a Rajoy ahora no saben qué hacer con él. La situación es esa, y uno ve que si nosotros seguimos empujando con soja y maíz, lo que vamos a conseguir es bajar el precio. Entonces, porque la demanda ya no está creciendo al mismo ritmo. Y entonces la diversificación hacia una ganadería bovina de buena calidad, que eso, fíjese que eso es lo que come la gente de más nivel adquisitivo, que es la que se ve menos constreñida por las crisis, ¿verdad? Entonces, pasar a ese tipo de productos permitiría descomprimir un poco el tema de la sobreoferta de soja y maíz que se prevé para los próximos años. Justamente ahora, sin ponerme en economista, pero señalando las cosas, ahora entre el lunes que viene, que es 12, debe estar saliendo el nuevo informe del Departamento de Agricultura, el outlook de producción, y ese puede llegar a ser terrorista, porque justamente si sigue manteniendo esa expectativa de producción, que aunque no sea récord, es mucho más elevada que lo de los años anteriores, probablemente se produzca esto que estaba diciendo el analista de acá, en el sentido de que vamos a tener una disminución importante de los precios, ¿no? Que bueno, para mucha gente lo que me cuenta, sin tampoco meterme economista, lo que me dicen, bueno, el problema nuestro son los costos, ¿no? Entonces, si a la situación esta de los, digamos, de que baja el precio, se le suma que los costos siguen subiendo, la rentabilidad de la soja, ya también mucha gente me cuenta que no ve la soja como un negocio tan bueno para esta campaña. Porque yo recojo las opiniones de mucha gente que me pregunta de clima y me cuenta por qué me pregunta de clima, ¿no? Entonces, me parece que habría que tratar de llegar a un acuerdo dentro del seno de la sociedad argentina para que se le pudiera restituir la rentabilidad a la ganadería, de manera de no estar en baja de precios, evitar el lógico que se va, digamos, perfilando en cultura. Han pasado ahora comentario, están atentos a lo que una oportunidad que está con nosotros nos comenta. Le queremos agradecer. Bueno, la pregunta, ¿le fue bien en Europa? Sí, realmente nos fue muy bien, salvo en la tarjeta. Así que disfrutamos mucho el año, y necesita decir que me apoya en todo lo que yo hago, ¿verdad? Porque ese es el destino de los ingenieros agrónomos. Entonces, bueno, le toca una vez por año decidir dónde vamos, dirigir todo eso, cosa que hace muy bien, ¿no? Así que esta fue digamos, la retribución anual muy merecida de mi señora, y bueno, paseamos por España, fuimos a París, y fue muy lindo, pero bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. No, mejor dicho, las consecuencias las pago yo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias.